estará en la parte superior de menor concentración, pero también llega a ser un filtro considerado. Bajo este aspectos, bajo este elemento, pues nosotros definiremos la ionosfera. Dentro de la característica más sobresaliente de la ionosfera está la tonalidad, ¿no? La variación de color. En este aspecto, la mayor parte de la inferencia externa se va a dar en condiciones ácidas, que viene de condición inclusive halógena, ¿no? Y anfígena principalmente. Cuando hablamos de toda la familia de los anfígenos, estamos hablando de la mayoría de las condiciones de tonos verdes, que son derivados de azufre, carbono, tenemos ahí selenio, teluro y todo lo que ustedes conocen. Sin embargo, esto nos va a dar una inferencia también con la mayor actividad que se va a dar en la condición magnética y electromagnética, que es lo que vamos a abarcar en física particularmente. Cuando hablamos de electricidad, estamos hablando desde los principios externos de propagación de la electricidad, los mecanismos más pequeños, cuando hablamos de moléculas, micromoléculas, átomos cargados eléctricamente. Como estamos hablando de esta sección, en la ionosfera van a existir mayor cantidad de transmisión de electrones. Estos electrones transmiten cantidad de condición eléctrica, pero también a su vez manifiesta, ¿no?, condiciones importantes de viajes largos, prolongados de rayos UV, UVB, infrarrojos, rayos X, delta, gamma y los mismos rayos cósmicos que hemos hablado en la anterior clase. Los electrones entonces se manifiestan en funciones al clima solar, es decir, al ciclo de vida del Sol. Entonces se propagan a través del viento solar y la mayor parte se llega a depositar en los extremos, ¿no? Estamos hablando de los polos de la misma Tierra. En función al movimiento de la Tierra podremos determinar cuál es la inferencia. Y acá habíamos marcado anteriormente la relación que se le daba con las auroras. Las auroras, que tenemos también un capítulo muy específico de este valor, son prácticamente la emisión directa de el campo electromagnético que va a generarse en la Tierra a través del contacto del Sol. En este punto de la ionosfera es prácticamente una pugna de poder entre energías dominantes, que vienen a ser prácticamente las inferentes del Sol, y energías dominadas, que vendrían a ser en este caso energías internas de la misma Tierra. La Tierra sigue manteniendo predominio de la parte externa hasta, desde la troposfera, exosfera, mesosfera, todo hasta el punto extremo de la exosfera estaría prácticamente manteniendo un dominio. Por eso es la circulación de estos mismos gases hacia la Tierra. Sin embargo, la presencia de las fuerzas externas mayoritarias, en este caso, en forma de rayos del Sol, pues van a transmitir estos iones, esta carga eléctrica negativa, por distintos lugares de filtro. Y cuando ubicamos los parámetros iniciales, pues llegan a manifestarse. Fíjense, la ionosfera llega a tener contacto con la mesósfera, inclusive parcial con la estratosfera. Llegamos a generar y se llega a manifestar esta transmisión hasta ese nivel. ¿Cómo se llega a este transporte, no? Llega a ser de manera rectilínea, en manera horizontal, como se plantea ahí, y también de transmisión vertical a través de estos filtros. En los polos tenemos los mayores filtros de ingreso a través de estos iones. Estos electrones pueden ser electrones de plasma, fotoelectrones, rayos UV, rayos UVB, electrones secundarios de rebote que vuelven a manifestarse hacia la Tierra, y el conjunto de rayos que hemos determinado hasta el valor. Entonces, fíjense, la distribución de las cargas se da en acción primero reflejante, que se va a dar en el rebote, que directamente esto se da hasta la segunda capa, habíamos dicho, cuando está el ozono, llega y rebota, ¿no?, si es que llegaría a penetrar esta condición de electrones de plasma, pero estos se enfocan más a los filtros de contacto. Los filtros de contacto están en los polos. ¿Cómo se da? Hay un límite prácticamente en condición de asimilación a estos contactos, pero la carga también se va a distribuir. Los electrones llegan a ingresar a través de este filtro y se distribuyen por la condición rotacional de la Tierra.
En cambio, en los otros puntos, cuando tenemos, por ejemplo, la mesósfera, radicales libres de coincidencia de valor positivo, pues llega a manifestarse también a una combinación, pero también de carácter reflejante y refractante, dependiendo el nivel. Sobre todo en la termósfera es un poco complicado por la cantidad de temperatura que estaría manifestándose, pero esta cantidad de temperatura va a modificar o va a asimilar también de una manera diferente este grado de electrones que estarían viajando, ¿no? Entonces, esta capa va a ser muy activa y va a ser cambiante. De acuerdo a su denominación, pues esta capa ionosfera está prácticamente en contacto, habíamos dicho, con la mesósfera, termósfera, exósfera, y es la capa más activa porque va a tener también variaciones térmicas considerables en función a cada uno de estos electrones. Llega a crecer parcialmente porque es una cantidad extrema a veces de electrones que llegan dependiendo del clima solar. Les decía, el ciclo solar aproximadamente dura hasta 11 años en condiciones de cualquier combinación de mayor emisión de luz, menor emisión de luz, mayor emisión térmica, menor emisión térmica. Es por eso que esta va a crecer y se va a encoger dependiendo la energía que va a absorber directamente del Sol. Habíamos dicho, es como una pugna de poder entre fuerzas dominantes y fuerzas dominadas. La radiación que se va a plantear a través de este valor va a provenir directamente de la longitud de onda de los rayos que van a llegar a través de estos. Esta longitud de onda va a tener prácticamente una condición diferenciada de energía que está enfocada en su variación energética. Pero esta variación energética está en función a la longitud de onda que vamos a volver a repercutir. Los más intensos, habíamos dicho de longitud de onda diferenciada, van a ser los tonos rojos, ¿no? Y los menos intensos con longitud de onda más prolongada, de menor inferencia energética, valga la redundancia, son los tonos oscuros, entre ellos el mayor extremo, el lila, ¿no? Entonces, ahí tenemos una variación, por ejemplo. Cuando hacemos un monitoreo en este tipo de capas, necesitamos desde el satélite referenciar la reverberación de estos mismos niveles. Entonces, esto es lo que se percibiría de manera directa, la variación en estos casos. Pero notablemente también puede filtrarse a través de la condición del análisis científico para poder identificar los niveles extremos de estos rayos. Acá tenemos un rayo UV, un rayo infrarrojo en esta situación. Tenemos también estos colores de tonos, habíamos dicho, anfigenoides principalmente, porque es una relación inclusive de acción radioactiva que si estamos con electrones libres de esta procedencia, tranquilamente con una combinación con moléculas de agua estarían formando una lluvia ácida o un ácido sulfúrico, que es prácticamente uno de los derivados de esta familia. Y el contacto directo, fíjense, para estos niveles. Es un filtro que se genera. Los UV generalmente llegan a penetrar hasta las 200 millas sobre el nivel del suelo. Los rayos infrarrojos tenemos hasta la ionosfera, donde se llegan a combinar parcialmente, pero al llegar a la mesósfera llegan a disiparse, ¿no? Y eso es lo que habíamos visto también en la consideración de los meteoritos. Estos rayos que tenemos, estas coincidencias amarillentas del grupo ya citado, habíamos indicado, llegan a penetrar parcialmente por los filtros de los extremos, es decir, los polos, y esto se llega a catalogar como auroras. Esta energía electromagnética principalmente llega a combinarse y dirigirse hacia el centro de nuestro planeta para hacer nuevamente esa inferencia de energía, pero tenemos más bien nosotros también este filtro que se llega a observar en situaciones estacionarias en nuestro planeta, ¿no? Estamos hablando de lugares muy fríos, pero que existe población, como el norte de Estados Unidos, también Canadá, estamos hablando de Europa, en Finlandia, estamos hablando de Rusia,
¿no? Donde se puede percibir notablemente el ingreso de estas auroras en función a estas consideraciones y a sus niveles de transmisión electrónica. Entonces, ¿cómo se llega a manifestar la estación de monitoreo en la ionosfera? Tenemos ondas emitidas desde un emisor estacionario acá en el planeta, en la Tierra como tal, y un satélite superior que va a generar la información de reflexión de estas mismas ondas, ¿no? A través de este punto va a reflejar a otro punto y el receptor va a poder tener la inferencia directa de esta onda que se está pudiendo percibir en un determinado tiempo. Entonces, la ionosfera va prácticamente procesar este tipo de electrones y los va a diferenciar en función a sus energías, ¿no? Si la energía dominante es mayor a la del Sol, esa inferencia electromagnética va a llegar a penetrar hasta la Tierra y poder generar esta transmisión energética hacia la Tierra. Y en algún punto la energía dominada de la Tierra va a llegar a ser superior. Esta fácilmente va a tender a ser externa y en esa condición pues manifestamos también una menor inferencia también de este tipo de auroras. Es por eso que nosotros observamos constantemente el cielo, documentamos no solamente con videos, fotografías, sino con el análisis post este tipo de elementos, ¿no? Con una sola fotografía podemos referenciar la inferencia energética en estos mismos puntos a través de un trabajo en este mismo elemento. Las partes entonces de la ionosfera van a estar parcialmente cargadas y, como habíamos dicho, se llegan a dilatar, crecer y encoger. Estas partículas cargadas van a sentir prácticamente el campo magnético de la Tierra y verse atraídas por una acción de energías dominantes y dominadas, o tal vez reflejadas de una manera directa. Es bonito observar en este aspecto porque el campo migratorio, el flujo que hemos dicho a gran escala, llega a manifestarse en estos tonos, y en el límite anterior de la termosfera pues se llega a distinguir plenamente este valor, y cada uno de estos valores pues va a manifestar también consideraciones llamativas. Fíjense el flujo de la energía, en este caso para los rayos, y para poder identificar el campo magnético de migración que tendríamos en este valor. Sin embargo, esta capa también tiene consideraciones adicionales, donde nosotros necesitamos identificar las señales reflejadas por las ondas cortas a este nivel. Habíamos dicho que los tonos no son prácticamente colores oficiales, sino son interpretaciones propias de nuestro lente natural que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Reflejado en nuestros ojos, y nosotros los derivamos o los manifestamos como tonos de colores. Estas auroras boreales van a tener que penetrar varios otros niveles, pero también se van a ver disminuidas en su inferencia. Es por eso que al nivel en el cual estamos nosotros y en la ubicación en las coordenadas ecuatoriales que estamos cercanas, hay mayor inferencia de energía interna de la misma Tierra. No va a llegar a percibirse fácilmente. En la ionosfera, estas partículas, al margen de estar cargadas, van a estar afectadas también por los campos magnéticos, tanto de la Tierra como la del Sol. Es una lucha entre fuerzas, como les decía. Y es prácticamente en este momento donde sucede la migración de estas auroras. Algunas son más brillantes, más hermosas, con decoloraciones llamativas, pero también objeto de investigaciones, ¿no? Se muestran bandas de luz radiantes, a veces se ven mucho más cerca de los polos, en horas como 3 o 4 de la mañana en lugares como el Salar de Uyuni pueden observarse también algunas auroras migratorias en función a este destello luminoso, y estas partículas de condición energética alta están interactuando constantemente con otros átomos de la atmósfera terrestre. Lo que se ha observado en una manifestación también llamativa es que estas mismas condiciones energéticas están llegando a migrar hasta la segunda capa, que es nuestro ozono, ¿no? Y va a haber también referencias no tan positivas en base a este elemento. Los transbordadores espaciales entonces se encargan de alinear y ubicar
los satélites específicos, identificando este tipo de radiaciones magnéticas que podrían alterar de una manera inclusive instantánea los instrumentos, por ejemplo, las computadoras, las laptops, celulares, medios de comunicación, y como estas son variables y no dependen de nosotros mismos, pues deben ser un análisis completamente constante. La exósfera, por su parte, va a tener relación directa con la parte externa que nosotros manifestamos. Esta exósfera es la capa más externa, es el primer contacto que tenemos con la consideración que habíamos hecho en estos mismos elementos de condición más llamativa. Sin embargo, la misma exósfera tiene otro tipo de filtro, ¿no? Muy especial bajo esta percepción también determinada, esta consideración. ¿Qué características más llamativas? El primer contacto con el Sol. La capa de la exósfera va a llegar a generar también el primer contacto con todas las estrellas de las constelaciones cercanas y a través de todo el flujo de movimiento va a describir las trayectorias de rotación de nuestro sistema. ¿Por qué? Estamos en un lugar estratégico medio, pero eso no significa que también tenemos inferencia hacia otras estrellas. En este mismo punto, pues existen también naves espaciales y satélites que se ubican para poder identificar la inferencia de las constelaciones hacia nuestro trazo. De acá podemos determinar directamente los grados, los riesgos que se podrían dar como un movimiento constante que no depende de nosotros. No podemos decir nosotros, ya entonces hay un riesgo de acá a 2 años y pararemos un poco, ¿no? El movimiento, reduciremos o cambiaremos de dirección. No, nuestra trayectoria de movimiento ya está determinada, lo que nosotros a través de la astrofísica principalmente se va a poder determinar una probabilidad y qué inferencia tendría la Tierra. Una vez teniendo la inferencia, ¿qué acciones se podrían tomar desde la Tierra? Si fuera un meteorito, pues tal vez crear algún elemento externo que parta desde la Tierra y para poder ser intervenido de alguna manera. De otra situación, pues las naves espaciales podrían identificar las características de la explosión y situaciones particulares. Entonces, la exósfera también nos da mayor condición. Es el primer filtro, es el primer contacto, pero sigue en dominio con la condición magnética de la propia Tierra. La gravedad sigue haciendo efecto hasta ese nivel de la capa externa, ¿no? Entonces, vamos a identificar otras de las características al margen de la altura de estas, porque ahora sí en este sí es muy variante porque no estamos hablando de niveles similares del suelo o de altitud, tampoco de concentración. Va a ser prácticamente el borde, la última línea que va a separar, y esta llega a tener hasta 6.200 millas o 10.000 kilómetros de altura de espesor entre estas, ¿no? Y es muy amplia a comparación de la Tierra. Viéndolo desde este punto, llegaría a verse inclusive la capa atmosférica más grande que la misma Tierra, ¿no? Esta exósfera llega a manifestar un cúmulo de gases muy grande, de una mayor inferencia, hemos dicho, pero de primer contacto. Entonces necesitaríamos también recorrer todo este elemento a través de tamaños mucho más ampliados de la Tierra. Es decir, la Tierra se llegaría a ubicar en la parte de más o menos el 10% de toda la inferencia de la exósfera. Entonces, en la presencia de este valor es un poco más, digamos, segmentado, ¿no? En condiciones de áreas o de volúmenes de inferencia, la exósfera es mucho más que la misma Tierra. La exósfera también va a tener gases llamativos, y es lo que les da la caracterización visual, el hidrógeno y helio principalmente. Y no olvidemos que también el Sol está constituido por hidrógeno y helio, pero en otra temperatura, ¿no? Que están muy dispersos, que les van a dar esa inferencia externa a la misma Tierra.
Y en el espacio vacío como tal, hay combinaciones de gases, inclusive mucho más tóxicos de los cuales están presentes en nuestro planeta, pero pueden llegar a combinarse de una primera instancia a estos valores. Y no va a haber aire para respirar, no va a haber concentraciones considerables ni de oxígeno ni de nitrógeno, y la temperatura, por lo tanto, en las condiciones de vientos casi va a ser estable, a menos que haya una inferencia térmica muy, muy llamativa. Entonces, bajo estos niveles, los centros de monitoreo hacen estas capacidades de filtro en función al primer contacto de los rayos del sol que llegarían dirigidos a la ionosfera, pero pasarían por la exósfera. Entonces, a través de este flujo migratorio energético, pues se va a llegar a procesar y observar el primer contacto. No olvidemos que la extensión es muy grande, y de acuerdo a la concentración de estos gases también podríamos determinar si llega hasta la ionosfera hasta qué nivel se proyecta, y todo el conjunto de riesgos que la astrofísica llega a manifestar. Entonces, estamos expuestos en esta capa a muchas condiciones, no solamente condiciones propias de la Tierra, porque tenemos basura espacial también, que a veces llega a desalinearse, ¿no?, en la condición de la proyección que le podemos dar por la inferencia de este conjunto de electrones que son magnéticos y tienen energía, pero también de una manera externa con cuerpos celestes mucho más grandes que nuestro mismo sistema solar, con una inferencia energética mayor. Si es que ocurriría cercano a nuestro sistema solar una explosión de una estrella, de igual manera llegaría a impedir de manera considerable esta transmisión electromagnética. Lo mismo de un agujero negro o el choque de dos planetas, digamos, ¿no? La inferencia en este primer sentido nos hace una capa protectora directamente, ¿no? Nuestro planeta más cercano y acompañante, Júpiter. La mayor parte de los riesgos, sobre todo de basura espacial y de elementos externos a nuestro planeta, los absorbe o los asimila el planeta de Júpiter, ¿no? Estamos vivos gracias a la proyección también y a la protección que nos da este mismo planeta. Pero el riesgo no llega a ser completamente eliminado y estamos expuestos a muchas otras situaciones dentro de esta proyección. La fuerza dominante y la fuerza dominada es una pugna constante de energías que solamente dependen de estas condiciones también de concentración, en este caso de la capa atmosférica, de gases, ¿no? Y estos gases